Dicen que el hombre que no persigue, no obtiene nada. Que si no vas tras ella, otro lo hará. Que debes actuar rápido, demostrar interés, ser constante, insistente. Pero esa idea, por repetida que esté, está completamente equivocada. Porque en el mundo real, el verdadero deseo no nace de la insistencia, sino de la escasez. Lo que escasea, se valora. Lo que insiste, se desgasta. Y lo que se impone, no se desea, se tolera. Una mujer no empieza a desear a un hombre porque él esté siempre disponible, sino porque, en algún punto, no sabe dónde está. No sabe qué piensa. No sabe si aún la tiene en mente. Esa pequeña duda, esa brisa de incertidumbre, es la chispa que enciende el fuego de la atracción. Pero la mayoría de los hombres, incapaces de soportar ese vacío, lo llenan con mensajes, llamadas, explicaciones y presencia constante. Y al hacerlo, apagan ese fuego sin saberlo. El primer cambio ocurre en el silencio. No en ignorarla, no en desaparecer por completo, sino en romper el patrón. Si tú siempre eras el primero en escribir, ya no lo hagas. Si eras quien enviaba el mensaje de buenos días todos los días, deja que el día pase sin hacerlo. La clave no es la ausencia, sino el contraste. Porque si ella nunca tiene que preguntarse por ti, nunca sentirá la necesidad de buscarte. Es en ese espacio, donde la curiosidad florece. Donde ella se pregunta si estás ocupado, si estás bien, si estás pensando en alguien más. Esa pregunta no es solo un pensamiento pasajero. Es la primera señal de que empieza a involucrarse emocionalmente. No por lo que le diste, sino por lo que ahora falta. La segunda transformación ocurre cuando dejas de entregarte tan fácilmente. Un hombre que se vuelve predecible, se vuelve invisible. Y un hombre que se vuelve invisible, deja de ser deseado. Las mujeres no quieren leer un libro que ya conocen de memoria. Quieren un misterio que las mantenga despiertas por la noche, preguntándose qué hay en la siguiente página. No es actuar, no es mentir. Es dejar de darlo todo desde el primer instante. Hay poder en no decirlo todo. En responder con calma. En dejar un poco a la imaginación. Cuando un hombre sabe sostener el silencio sin ponerse nervioso, transmite seguridad. Y esa seguridad es más atractiva que cualquier cumplido. Porque ella empieza a sentir que hay más por descubrir. Que no ha conquistado nada aún. Y eso la activa. Pero muchos hombres, por ansiedad o por miedo a perder la oportunidad, entregan su historia, su tiempo, sus emociones de forma desordenada. Y lo que pudo ser un proceso gradual, intenso, seductor, se vuelve una sobreexposición que la aburre. No es que no seas interesante. Es que te mostraste todo de golpe y ella ya no tiene por qué imaginar nada. El siguiente cambio profundo está en tu energía. Esa energía que dice sin palabras, no necesito que me elijas, yo también estoy eligiendo. Cuando hablas como si tuvieras opciones, sin alardear, sin necesidad de nombrarlas, proyectas una fuerza sutil que no se puede fingir. Esa energía no suplica. No reacciona con desesperación. No se desarma ante un mensaje sin responder. Esa energía observa, analiza, decide. Cuando ella siente que estás bien contigo mismo, que tu valor no depende de su atención, cambia su percepción sobre ti. Ya no eres un espectador rogando entrar en su vida. Eres un hombre que tal vez podría incluirla en la suya. Pero no porque ella lo diga, sino porque tú lo permites. Esa diferencia es lo que lo cambia todo. No se trata de ser arrogante ni de jugar con los sentimientos de nadie. Se trata de restaurar el equilibrio que muchos hombres rompen sin darse cuenta. Porque cuando una mujer siente que tú eres quien tiene más que perder, empieza a tomarte menos en serio. Empieza a sentir que ya te tiene. Y cuando siente eso, ya no necesita conquistarte. Un hombre que habla con pausa, que no corre a llenar cada segundo de la conversación, que no teme a un silencio bien colocado, transmite que sabe lo que vale. Que no necesita llenar vacíos para ser escuchado. Que puede estar con ella y no perderse en ella. Que puede desaparecer por un tiempo sin que eso signifique debilidad. Porque el silencio, cuando se usa con intención, es más atractivo que 1000 palabras bien dichas. Y hay otro detalle que pocos mencionan. El silencio no solo provoca curiosidad, provoca inversión emocional. Porque una mujer que no puede predecirte del todo, empieza a pensar más en ti. Y cada vez que piensa en ti sin tener respuestas, se involucra un poco más. No porque tú lo impongas, sino porque su mente se conecta sola con ese vacío. Esto también aplica a tus reacciones. Cuando algo no va como querías y tú no entras en pánico, cuando no intentas reparar todo de inmediato,
cuando puedes observar sin justificarte, proyectas una calma inusual. Y esa calma es el lenguaje silencioso del hombre que se respeta a sí mismo. Es la forma más alta de masculinidad emocional. Tampoco se trata de ignorarla, ni de hacerle sentir que no te importa. Se trata de dosificar tu energía. Porque el exceso de atención sin reciprocidad no enamora, incomoda. Cuando tú dejas que ella tenga espacio para extrañarte, le das la oportunidad de elegirte por deseo, no por costumbre. Esa elección vale mucho más. Cada mensaje que no envías, cada momento que no fuerzas, cada pausa que dejas respirar, es una pequeña invitación para que ella avance un paso. Y si lo hace, si da ese paso, es ahí donde sabes que está interesada. No porque tú la empujaste, sino porque ella decidió moverse. Y cuando una mujer decide moverse hacia ti, esa atracción es mucho más fuerte que cualquier esfuerzo forzado. La atención es como una moneda. Cuanto más la das, menos vale. Pero cuando sabes retirarla con dignidad, su valor se dispara. No porque estés jugando, sino porque te estás priorizando. Y un hombre que se prioriza se vuelve magnético. Porque hay algo poderoso en alguien que no ruega, que no suplica, que no se disuelve. Alguien que puede irse sin drama y quedarse sin necesidad. Y es aquí donde ocurre la magia. En ese punto exacto en el que tú dejas de demostrar que la necesitas, y empiezas a demostrar que puedes elegir. No desde el orgullo vacío, sino desde una certeza silenciosa, ella no es el centro de tu mundo. Tú eres el centro del tuyo. Y si va a estar en él, será porque ella también lo elige, no porque tú te desviviste por convencerla. Hay algo que pocas veces se dice con claridad. No se trata de ser inaccesible, se trata de ser impredecible. Un hombre que siempre actúa igual, que siempre responde igual, que siempre está disponible a la misma hora, pierde el misterio. Y cuando el misterio se va la atracción. Porque el deseo no se alimenta de lo evidente, sino de lo incierto. No es caos, es variabilidad emocional. Es la capacidad de no ser predecible, pero sí confiable. De ser estable, pero no aburrido. Cuando empiezas a romper patrones, incluso los más pequeños, generas una sensación diferente. Si antes siempre respondías en 5 minutos, ahora responde en 1 hora. Si antes siempre decías buenas noches, ahora simplemente desaparece de forma natural. No por estrategia, sino por respeto a tu propia vida. Porque si no tienes tiempo para ti, ¿qué estás ofreciendo realmente? El hombre que sabe apartarse de vez en cuando, que no necesita forzar cada conexión, es el hombre que permanece en la mente de una mujer incluso cuando no está. La rutina no construye deseo, lo mata. Y cuando la emoción muere, la persecución muere con ella. Las mujeres sienten cuando algo se vuelve monótono. Lo notan en los mensajes repetitivos, en las palabras sin energía, en los gestos predecibles. Es ahí donde muchos hombres pierden la conexión y ni siquiera se dan cuenta. No porque hayan hecho algo malo, sino porque dejaron de hacer algo nuevo. Ser impredecible con elegancia es un arte. No se trata de desaparecer sin explicación, ni de generar confusión constante. Se trata de tener variaciones en tu energía, en tus tiempos, en tu presencia. De vez en cuando, retírate un poco antes de que ella lo espere. O cambia el tono. No siempre seas divertido. No siempre seas profundo. Deja que ella no sepa exactamente quién encontrará cada vez que hable contigo. Eso es lo que la hará volver. Y cuando vuelva, no cambies el ritmo por ansiedad. Mantente en tu centro. Recíbela con naturalidad, sin dramatismo. Porque si reaccionas con emoción exagerada, estás comunicando escasez. Pero si mantienes tu equilibrio, estás comunicando abundancia. Y esa energía se percibe. La mujer siente si tú estás en calma porque estás bien contigo mismo, o si estás fingiendo calma para conseguir algo. Otro error común es exagerar los cumplidos. Lo hacen por inseguridad, por miedo a no gustar lo suficiente, por querer construir conexión rápido. Pero una mujer sabe cuando le dicen algo por costumbre y no por verdad. Los elogios, para que funcionen, deben ser escasos y certeros. No como una lluvia, sino como una chispa. Porque si todo el tiempo le dices lo hermosa que es, lo especial que es, lo buena que es, estás cambiando el eje de poder sin darte cuenta. Estás diciéndole que ya ganó, que ya te tiene. Y cuando ella siente que ya no hay nada que conquistar, pierde el impulso. No porque sea cruel, sino porque así funciona la mente. El esfuerzo alimenta el deseo. Y si no hay esfuerzo, no hay deseo. Así que elógiala con sabiduría. Con mirada crítica. No le des todos tus elogios antes de que te los pida con sus actos. Haz que se los gane.
Haz que note que tú no dices eso a cualquiera. Que tu validación no está en oferta. Que tu atención es un privilegio, no un hábito. Esto no es frialdad. Es dignidad. Es aprender que ser bueno no es lo mismo que ser débil. Que ser amable no implica ser servil. Un cumplido sincero, inesperado y bien colocado vale más que 100 dichos por obligación. Porque lo recordará. Porque sabrá que cuando tú hablas, hablas desde la verdad, no desde la necesidad. Y ahora llegamos a uno de los elementos más ignorados, el poder del silencio en la conversación. A los hombres les cuesta el silencio. Les incomoda. Sienten que deben llenarlo. Que si hay una pausa, se pierde la conexión. Pero es al revés. En el silencio nace el peso. En el silencio florece la emoción. Porque en ese momento en que tú no dices nada, le das espacio a ella para que sienta. Para que imagine. Para que proyecte. Si cada pausa es una oportunidad para hablar más, para explicar más, para demostrar más, estás perdiendo el momento. Estás mostrando ansiedad, no seguridad. Estás diciendo con tu comportamiento que no confías en el vínculo. Pero si puedes dejar que ese silencio respire, estás diciendo sin palabras, aquí estoy, no necesito convencerte de nada. Esa tranquilidad es magnética. Porque no estás luchando por su atención, estás permitiendo que ella la dirija hacia ti por voluntad propia. Y esto se conecta directamente con otra clave, hablar como si tuvieras opciones. No con arrogancia. No con aires de superioridad. Con una calma firme que dice, no estoy esperando que alguien me complete, ya estoy completo. Pero si vienes, y sumas, entonces podemos crecer. Es esa energía la que la obliga a recalibrar su enfoque. Deja de preguntarse si ella te gusta, y empieza a preguntarse si ella te gusta lo suficiente como para formar parte de tu mundo. Este cambio lo transforma todo. Porque en lugar de tratarte como alguien que ruega entrar en su vida, te ve como alguien que la invita a una vida que ya está en movimiento. Y si no se adapta, sabe que tú seguirás sin detenerte. Esa sensación de independencia emocional es algo que la mayoría de los hombres no transmiten. Porque en cuanto se interesan por una mujer, cambian. Se vuelven más suaves, más complacientes, más atentos de manera artificial. Y ella lo siente. Y cuando lo siente, pierde el interés. No necesitas decírselo. No necesitas demostrarlo. Solo debes mantener tu enfoque, tu lenguaje corporal, tu forma de moverte por el mundo como si tú fueras el premio. No ella. Porque cuando actúas como si ella ya ganó, estás diciendo que tú ya perdiste. Pero si mantienes tu centro, si no te doblegas ante una sonrisa o un halago, ella lo nota. Y empieza a preguntarse qué debes tener dentro para no caer tan fácilmente. Ahí está la raíz de todo. No caer fácilmente. No entregarte por anticipado. No hacerte fan cuando aún no sabes si realmente vale la pena invertir. Porque el fan admira desde abajo. Pero el hombre que sabe su valor observa desde el mismo nivel. Y el respeto, en una relación, no se gana desde la admiración ciega, sino desde la conexión entre iguales. Esto no significa que no puedas ser tierno, ni que debas actuar con frialdad. Significa que todo lo que das, debe nacer del equilibrio. No del deseo de recibir algo a cambio. Porque la energía de la necesidad huele. Se nota. Se siente. Y las mujeres que se respetan, se alejan de ella. Pero la energía del hombre que ya está completo, del hombre que elige en lugar de rogar, del hombre que puede soltar con la misma facilidad con la que se acerca, esa energía es adictiva y cuando comprendes todo esto, cuando lo aplicas de verdad, empiezas a ver cómo cambia la dinámica. Ya no estás detrás. No eres tú quien envía el último mensaje, quien siempre está disponible, quien se desvive por recibir una respuesta. Ahora eres tú quien marca el ritmo. No desde el control, sino desde la conciencia. Desde la certeza de que tu valor no se mide por cuánta atención das, sino por cuánto sabes detenerte a tiempo. Y sí, a veces detenerse significa irse. No con rencor, no con frialdad, sino con claridad. Porque el hombre que sabe marcharse cuando la energía cambia, cuando el interés se diluye, cuando el esfuerzo ya no es mutuo, es el hombre que deja una huella. El que se va primero no lo hace por cobardía, lo hace por dignidad. Porque no necesita quedarse a mendigar migajas emocionales. Porque sabe que su paz vale más que una presencia incierta. Cuando ella empieza a distanciarse, cuando sus respuestas son cada vez más cortas, más tardías, más mecánicas, muchos hombres insisten. Doblan sus esfuerzos, incrementan los halagos, aumentan la frecuencia de sus mensajes. Pero lo que no entienden es que cuanto más te aferras a lo que se escapa, más demuestras que no tienes opciones. Y esa desesperación se siente.
y repele. El verdadero poder está en poder decir adiós sin temor, en poder apartarte sin dramatismo, en mirar el vacío de una ausencia y no necesitar llenarlo. Porque el hombre que puede marcharse, puede también elegir volver. Pero solo si hay reciprocidad, solo si hay respeto, solo si del otro lado también existe el deseo. Porque sin eso, no hay relación, solo fantasía. Y es ahí cuando ocurre la inversión. Cuando tú dejas de perseguir, cuando te retiras, cuando ya no respondes de inmediato, cuando ya no reaccionas con ansiedad, ella lo siente. Siente que algo cambió, que ya no tiene tu atención garantizada, que ya no puede predecirte. Y en ese instante, empieza la persecución. Ya no eres tú detrás de ella. Ahora es ella quien se pregunta dónde estás, qué piensas, con quién estás. Pero esto solo ocurre si tu alejamiento es auténtico. Si tu ausencia no es una táctica, sino una consecuencia natural de tu amor propio. Porque si lo haces esperando una reacción, estás jugando. Pero si lo haces porque ya no te satisface esa energía, estás evolucionando. Y la diferencia es enorme. Uno busca manipular. El otro se transforma. Y no, esto no funcionará con todas. Porque no todas tienen la madurez emocional para reconocer el valor de un hombre que se elige primero. Pero con las que sí lo tienen, con las que realmente buscan una conexión profunda, será la chispa que lo cambie todo. Porque en un mundo lleno de hombres que se arrastran, destacarás por ser el que camina firme. Y entonces entenderás que no se trata de buscar validación, sino de ofrecer dirección. Que no se trata de rogar atención, sino de mantener tu energía selectiva. Que no se trata de hacer que ella te ame, sino de ver si lo que tú ofreces es lo que ella realmente valora. Porque no estás en esta vida para convencer. Estás para compartir. Pero solo con quien está dispuesta a hacerlo desde el mismo nivel de entrega. Esa es la diferencia entre un hombre común y un hombre inolvidable. El primero quiere ser querido. El segundo se respeta tanto, que quien quiera estar con él tiene que ganarse ese lugar. No por ego, sino por equilibrio. Porque cuando un hombre se pone a sí mismo como prioridad, todo en su entorno cambia. Su postura cambia. Su lenguaje cambia. Su mirada cambia. Y las mujeres lo sienten. Sienten que no estás ahí para llenar vacíos. Que no estás herido. Que no estás esperando que alguien te salve. Sienten que caminas con propósito. Que sabes estar solo. Que eliges con calma. Que te expresas sin necesidad de exagerar. Que no te escondes, pero tampoco te regalas. Y esa energía es irresistible. Y sí, puede que al principio se alejen algunas. Las que buscaban admiradores. Las que necesitaban constante validación. Las que solo se sentían bien si tú te entregabas sin condiciones. Pero las que se queden, las que vuelvan, las que te busquen, serán las correctas. Las que también tienen algo que ofrecer. Las que no temen el silencio. Las que respetan el espacio. Las que saben que amar no es perseguir, es caminar juntos, sin necesidad de atropellar al otro. Así que la próxima vez que te encuentres en esa encrucijada, donde no sabes insistir o alejarte, recuerda esto: quien realmente te valora, también hace su parte. Y si no la hace, tal vez sea tu señal de que es momento de recuperar tu energía, tu tiempo, tu enfoque. Y entregarlo solo donde florezca. Ya no estás para ser opción de nadie. Estás para ser elección consciente. Ya no estás para rogar, ni para convencer. Estás para vivir tu verdad y dejar que quien esté alineado contigo llegue, se quede y construya. Y cuando eso ocurre, ya no hay persecución. Hay reciprocidad. Ya no hay ansiedad. Hay conexión. Ya no hay necesidad. Hay deseo mutuo. Porque el verdadero amor no se busca con desesperación. Se atrae con autenticidad. Si llegaste hasta aquí, sabes que algo dentro de ti está cambiando. Que estás dejando atrás la mentalidad del hombre que pide, y abrazando la del hombre que elige. Que ya no ves la conquista como una meta, sino como un filtro. Y que el respeto que exiges comienza por el respeto que te das a ti mismo. Así que ahora, si esta reflexión te hizo pensar, si algo de lo que escuchaste te movió, no lo guardes solo para ti. Deja tu comentario. Comparte tu historia. Hay miles de hombres como tú, despertando. Leyendo estas palabras. Descubriendo que no están solos. Y que pueden transformar su forma de amar, de ser amados, de relacionarse. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este vídeo con alguien que lo necesita. Y mira el siguiente contenido que te voy a dejar al final, porque si esto te abrió los ojos, lo que viene puede abrirte el camino completo.